Un magnate ve a una mujer embarazada buscando refugio bajo un árbol y le ofrece su cabaña para descansar. Al regresar, encuentra una carta que revela que el bebé que ella espera es suyo. Diana había alcanzado todo lo que cualquier persona podría desear. A los 45 años, su nombre era sinónimo de poder y riqueza en los círculos más exclusivos de Sao Paulo. Su mansión en los Altos de Morumbi, decorada con obras de arte invaluables y tecnología de última generación, reflejaba su éxito material. Sin embargo, detrás de esas paredes opulentas y del silencio imponente, Daniel era un hombre profundamente atormentado. Los negocios habían sido su refugio desde que tenía memoria. Creció en un ambiente donde las emociones eran vistas como debilidades, y desde muy joven aprendió a ocultar sus miedos detrás de una fachada impenetrable. Esa habilidad le había servido bien en el mundo de las finanzas, donde una decisión fría y calculada podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pero, a medida que los años pasaban y su fortuna crecía, Daniel comenzó a sentir el peso de sus decisiones. Cada noche, al regresar a su casa, el silencio se volvía ensordecedor. Las amplias habitaciones, vacías de vida, eran un constante recordatorio de lo que había sacrificado por el éxito. Sus relaciones habían sido superficiales, siempre breves y carentes de significado. Sus intentos de establecer lazos más profundos fracasaron, y pronto se convenció de que era mejor vivir sin esas complicaciones. Una tarde, mientras observaba la vista panorámica de la ciudad desde su oficina, su asistente personal, Clara, entró con un documento para firmar. «Señor Viana, aquí están los papeles del nuevo proyecto en el litoral», dijo, intentando no mostrar su incomodidad ante la frialdad de su jefe. Clip tomó los documentos, apenas levantando la vista. «Déjalos ahí», respondió, su tono sin emoción. Clara lo observó por un momento, intentando descifrar el enigma que era su jefe. Sabía que detrás de esos ojos grises había algo más, pero Clip no permitía que nadie se acercara lo suficiente para descubrirlo. Esa noche, solo en su mansión, Daniel abrió una botella de whisky y se dirigió a la terraza. El viento frío le acarició el rostro mientras observaba las luces titilantes de la ciudad. Bebió en silencio, pero en su mente, las preguntas eran un torbellino incesante. ¿Qué había ganado realmente? ¿Qué le quedaba después de todos estos años de acumular riqueza? Esa mañana, Daniel despertó con la misma inquietud que lo había acompañado durante semanas. Sentía el peso de su vida vacía, a pesar de su éxito. Decidió salir de Sao Paulo y conducir hacia su refugio en la costa, buscando en el camino una calma que nunca parecía encontrar. La carretera hacia su casa de playa era serpenteante, rodeada de colinas y vegetación espesa, con el océano al fondo. Mientras conducía, el sol de mediodía brillaba intensamente, inundando el paisaje con una luz cegadora. El calor parecía aumentar su malestar, haciendo que el trayecto se sintiera más largo de lo habitual. Su mente divagaba entre pensamientos de negocios y ese vacío personal que no lograba llenar. De repente, algo a un lado de la carretera lo hizo frenar bruscamente. Bajo la sombra de un árbol, distinguió una figura sentada en el suelo. Entrecerró los ojos, pero la intensa luz del sol lo hacía difícil de ver con claridad. Todo lo que pudo distinguir fue la silueta de una mujer, encorvada y aparentemente extenuada. La luz dorada del sol se filtraba entre las hojas, creando un resplandor que cubría su rostro, haciendo imposible distinguir sus rasgos. Kegel detuvo el coche y se bajó con cautela. A medida que se acercaba, el sol seguía cegándolo, obligándolo a cubrirse los ojos con la mano. La mujer no se movió. Desde la distancia, apenas alcanzaba a ver que sus manos descansaban sobre su abdomen, y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. «¿Está bien?», preguntó Daniel, su voz resonando más fuerte de lo que pretendía en el silencio de la carretera. La mujer levantó la cabeza lentamente, pero la luz detrás de ella seguía ocultando su rostro. Solo podía ver un destello de cansancio en su postura, una señal de que estaba agotada. «Estoy bien», respondió ella, con una voz suave pero claramente fatigada. La sombra del árbol parecía protegerla del sol abrasador, pero no del agotamiento evidente que la invadía. Kegel dio un paso más, intentando verla mejor, pero la combinación de luz y sombra seguía manteniéndola en un halo de misterio. «¿Qué hace aquí sola?», preguntó, aunque su instinto ya le decía que algo no estaba bien. «Mi coche se descompuso», dijo la mujer, señalando vagamente hacia la carretera, aunque Daniel no veía ningún vehículo cerca. Estaba demasiado cansada para seguir. La situación lo desconcertaba, pero algo en su interior, quizás la fragilidad de la mujer o la soledad de ese lugar, lo impulsó a actuar.
Tengo una casa no muy lejos de aquí, dijo, aún sin poder ver bien su expresión. Podría llevarla allí para que descanse. Por un momento, el silencio los envolvió, solo roto por el suave susurro del viento. Finalmente, la mujer asintió con la cabeza, su silueta aún bañada por la luz brillante que no dejaba ver sus ojos. Gracias, realmente necesito descansar. Kakio se acercó, ofreciéndole su mano para ayudarla a ponerse de pie. A medida que la levantaba, sintió su fragilidad, el peso del cansancio sobre su cuerpo. Mientras la guiaba hacia el coche, el sol seguía ocultando su rostro, pero algo en esa figura desconocida despertaba en él un sentimiento que no comprendía del todo. Kate ayudó a la mujer a subir al coche, el sol aún brillaba con intensidad, haciendo imposible que él viera su rostro con claridad. A medida que el vehículo avanzaba por la estrecha carretera, el ambiente dentro del coche estaba cargado de un silencio incómodo, solo roto por el suave ronroneo del motor y el ocasional susurro del viento contra las ventanas. Kakis, sin saber bien qué decir, se concentraba en el camino, desviando ocasionales miradas hacia su acompañante. La mujer, a quien aún no conocía realmente, se mantenía en su lugar, con la mirada perdida en el paisaje que pasaba rápido por la ventana. Sus manos seguían apoyadas sobre su vientre, y aunque no había dicho nada desde que entraron al coche, el agotamiento en su postura era evidente. «Estamos cerca», murmuró Kakis, aunque no estaba seguro si ella lo había escuchado. Conocía bien el camino hacia su cabana, un lugar apartado que rara vez visitaba y que mantenía en secreto, lejos de los ojos curiosos del mundo. Para él, esa propiedad había sido su santuario, un lugar donde escapar de las presiones del trabajo, de las expectativas que lo asfixiaban en la ciudad. Pero esta vez, al dirigirse hacia allá con una completa desconocida a su lado, el refugio de la cabana tomaba un aire diferente, más pesado, casi misterioso. A medida que el coche se acercaba a la entrada, Kakio sintió una ligera incomodidad. ¿Qué hacía llevando a esta mujer, de quien no sabía casi nada, a su escondite más privado? Aún así, algo en él le impedía retroceder. La urgencia de ayudarla era más fuerte que su necesidad de proteger su espacio. Finalmente, el coche entró por un camino oculto entre los árboles, y tras unos minutos de sinuosos senderos, la cabana apareció ante ellos. Era una estructura modesta, de madera oscura, rodeada de naturaleza virgen y el susurro distante del océano. Kakio se detuvo frente a la entrada, y al apagar el motor, el silencio se tornó aún más denso. «Es aquí», dijo, rompiendo la quietud. Bajó del coche y caminó hacia la puerta, abriéndola con una llave que siempre llevaba consigo. Amelia, todavía en silencio, lo siguió con pasos lentos. Al entrar, Daniel encendió algunas luces, revelando el interior cálido y acogedor de la cabana. Había una pequeña sala con sofás de cuero gastados, una chimenea apagada y grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante del bosque que los rodeaba. Amelia se detuvo en el centro de la sala, mirando a su alrededor con una expresión difícil de leer. Sus ojos, ahora más visibles a la luz suave del interior, denotaban una mezcla de fatiga y algo más que Daniel no podía descifrar. Aún así, ella no dijo nada. «Puedes descansar aquí», señaló Kakio hacia uno de los sofás. «Te traeré algo de agua». Amelia asintió sin decir palabra, y con pasos lentos, se dejó caer en el sofá, apoyando la cabeza en el respaldo. El silencio seguía siendo su respuesta a todo, y Kitty comenzó a preguntarse qué historia llevaba consigo, que la había traído a ese estado de agotamiento. Mientras llenaba un vaso de agua en la cocina pequeña, su mente no dejaba de buscar respuestas. Regresó a la sala y le ofreció el vaso. Amelia lo tomó con manos temblorosas, murmurando un suave gracias. Bebió despacio, como si cada sorbo le costara esfuerzo. Daniel, incapaz de soportar la incómoda quietud, intentó iniciar una conversación. «¿Estás viajando sola?», preguntó, aunque ya conocía parte de la respuesta. «Sí», respondió ella, sin dar más detalles. Su voz, aunque suave, tenía un tono firme, como si quisiera dejar claro que no deseaba hablar más de lo necesario. Volvió a recostarse, cerrando los ojos por un momento. Kakio observó la escena, sintiendo cómo el misterio en torno a esa mujer crecía. No quería presionarla, pero la curiosidad lo invadía. ¿Qué la había llevado a esa carretera desierta? ¿Por qué viajaba sola, especialmente en su estado? El viento fuera comenzó a soplar con más fuerza, y las ramas de los árboles arañaban suavemente las ventanas de la cabana, amplificando la sensación de aislamiento que ambos compartían en ese momento. Aunque la mujer parecía estar finalmente encontrando algo de descanso, Kakio no podía evitar preguntarse cuánto tiempo permanecería en ese lugar.
Y más importante aún, qué secretos guardaba Amelia detrás de ese silencio impenetrable. Esa noche, Kate apenas logró conciliar el sueño. La presencia de Amelia en su cabana, aunque envuelta en silencio y misterio, llenaba el espacio con una tensión que lo mantenía despierto. No podía evitar sentirse responsable por ella, a pesar de que apenas la conocía. El constante susurro del viento y las ramas rozando las ventanas no hacían más que avivar sus pensamientos inquietos, hasta que finalmente, el cansancio lo venció. Al amanecer, los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas, despertando a Daniel con su luz suave. Por un instante, al abrir los ojos, olvidó los eventos del día anterior. Pero la realidad pronto volvió a su mente, llenándolo de una sensación de urgencia. Se levantó rápidamente y se dirigió a la sala principal. Amelia llamó con una voz que resonó en el silencio de la cabana, esperando verla aún descansando en el sofá. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Al entrar en la sala, se encontró con una escena inquietante. El sofá donde Amelia había dormido estaba vacío, la manta cuidadosamente doblada en un extremo, como si ella se hubiera marchado en silencio, antes de que él despertara. Daniel recorrió la cabana, buscando alguna señal de su presencia, pero todo estaba en perfecto orden, exactamente como lo había dejado la noche anterior. No había rastros de Amelia en la cocina ni en el baño. Una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de él. ¿Por qué se habría ido sin decir nada? De regreso en la sala, algo sobre la mesa llamó su atención, un sobre. No lo había notado antes, pero ahora parecía resaltar en medio de la habitación. Con manos temblorosas, Tatu lo tomó, ya anticipando que su contenido no traería buenas noticias. Al abrir el sobre, encontró una carta escrita en un papel sencillo. Las primeras palabras lo dejaron paralizado. Daniel, sé que esto es inesperado, pero necesito que sepas la verdad. La respiración de Kagyo se aceleró mientras leía cada línea. Amelia había escrito la carta con una caligrafía cuidadosa, explicando su partida repentina. En sus palabras, confesaba que el bebé que llevaba en su vientre era suyo. Aquel niño era el resultado de un breve y casi olvidado encuentro que habían tenido años atrás, en un evento social en el que Daniel había asistido, más por compromiso que por interés. No te estoy pidiendo nada, solo quería que supieras la verdad antes de desaparecer de nuevo. No busco apoyo, ni confrontación, solo quiero que sepas que tienes un hijo. El impacto de esas palabras fue como un golpe en el pecho. Daniel dejó caer la carta sobre la mesa, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Entonces, los recuerdos comenzaron a regresar, lentamente al principio, como fragmentos dispersos de una noche que había decidido olvidar. Esa noche, en una fiesta de gala organizada por un socio de negocios, Daniel había conocido a una mujer con una sonrisa cálida y ojos brillantes, diferentes de las figuras superficiales que solían rodearlo. Ella había sido diferente, una conversación genuina en medio de una multitud de apariencias falsas. Sin embargo, Akis, en ese entonces atrapado en su propia burbuja de arrogancia y desapego, había considerado ese encuentro como algo trivial, un momento fugaz en medio de su vida caótica. A la mañana siguiente, apenas recordaba su nombre, y nunca más volvió a pensar en ella. Ahora, esos recuerdos que había enterrado volvían para atormentarlo. Amelia, la mujer cuya existencia había descartado sin pensar, había estado llevando sola el peso de aquella noche, y el resultado de su indiferencia era un hijo que él ni siquiera había sabido que existía. El misterio en torno a su partida se intensificaba. ¿Qué la había llevado a decidir criar al niño sola, sin buscarlo a él antes? La culpa se mezclaba con la preocupación mientras se daba cuenta de que no podía dejar las cosas así. Necesitaba encontrarla, entender por qué había elegido desaparecer en lugar de buscar su apoyo. Kagyo se quedó inmóvil, la carta aún temblando en sus manos. Las palabras que acababa de leer lo golpeaban como un puñetazo en el estómago, sacudiendo cada rincón de su ser. No podía creer lo que estaba leyendo. Amelia, aquella mujer que había conocido en un momento que parecía insignificante de su vida, estaba ahora embarazada de su hijo. ¿Cómo era posible que algo tan trascendental hubiera pasado desapercibido para él durante tanto tiempo? Se dejó caer en una de las sillas de la sala, su mente luchando por procesar la información. La noche que había compartido con ella regresaba lentamente, como un recuerdo difuso que se negaba a tomar forma completa. Era un evento de gala, una de esas reuniones llenas de sonrisas falsas y conversaciones vacías a las que solía asistir por compromiso. Daniel, atrapado en su rutina de superficialidad, había conocido a Amelia casi por accidente.
Sus ojos oscuros, su risa suave y su manera de hablar lo habían atraído de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. Pasaron la noche conversando, una conexión fugaz, pero lo suficientemente fuerte como para llevarlos a compartir algo más íntimo. Pero para Kelis, esa noche no había sido más que un episodio pasajero, enterrado en el mar de trivialidades que llenaban su vida. No había pensado en ella desde entonces, convencido de que era solo otra sombra en su camino hacia el éxito y la indiferencia emocional. Sin embargo, para Amelia, esa noche había tenido consecuencias que cambiarían sus vidas para siempre. Decidí no decirte nada porque no quería complicar tu vida. Leía en la carta. La voz de Amelia resonaba en su mente a medida que continuaba. Ella no estaba pidiendo dinero, ni ayuda, ni un lugar en su vida. Solo quería que él supiera la verdad. Amelia, a pesar de lo difícil que debió haber sido cargar con esa verdad sola, había decidido desaparecer nuevamente. No quería imponer su presencia ni la de su hijo en el mundo de Daniel, pero, aún así, había sentido la necesidad de contarle. Era su última despedida. No espero que entiendas, pero creí que tenías derecho a saberlo. Esas palabras lo atravesaron. Carlos sintió una mezcla de culpa y dolor que hacía años no experimentaba. Se dio cuenta de lo desconectado que había estado de su propia humanidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo real estaba en juego. Este no era un negocio que pudiera cerrar o una negociación que pudiera ignorar. Este era un ser humano, su hijo, que crecía sin que él supiera siquiera de su existencia. El gel lo paralizó por un momento más, mientras la realidad se asentaba con todo su peso. Kelis, que siempre había evitado el compromiso y las relaciones profundas, estaba ahora enfrentado a la responsabilidad más grande de su vida. No había esperado ser padre. Nunca se había imaginado en esa situación, y mucho menos con una mujer a quien apenas conocía. Se levantó de la silla, caminando de un lado a otro, con el corazón acelerado. Intentaba encontrar alguna forma de racionalizar la situación, pero todo lo que sentía era un vacío abrumador. ¿Qué debería hacer ahora? Amelia se había ido sin dejar rastro, solo esa carta, un testimonio de su decisión de seguir adelante sin él. Hola. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu comentario abajo y decirnos qué te pareció. Dale like al video y suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta. No te pierdas ninguna. Daniel dejó la carta sobre la mesa, sintiendo como si un peso insoportable se hubiera instalado en su pecho. Las palabras de Amelia seguían resonando en su mente, cada línea cargada de una realidad que lo aplastaba con fuerza. No era solo la sorpresa de saber que tenía un hijo en camino, era el hecho de que, por primera vez, se daba cuenta de cuántas oportunidades había dejado escapar por su incapacidad de conectarse realmente con las personas a su alrededor. El aire en la cabana se volvió denso, casi irrespirable. Kelis caminaba de un lado a otro, con el corazón acelerado. Su mente no podía detenerse, cada pensamiento era más agobiante que el anterior. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había sido tan ciego para no ver las consecuencias de sus acciones? Cada relación superficial, cada rechazo emocional, ahora lo perseguía como sombras de decisiones que no podía deshacer. Se detuvo frente a la ventana, mirando sin ver realmente el paisaje que una vez le había dado consuelo. Las olas del océano chocaban suavemente contra la costa, pero el sonido, que solía calmar su mente, ahora solo intensificaba su agitación. Por primera vez, Kelis sentía que estaba perdiendo el control. Siempre había sido capaz de dominar cualquier situación, de manejar el caos con frialdad y lógica. Pero ahora, su vida se le escapaba de las manos. El miedo lo consumía. No era solo la culpa lo que lo atormentaba, sino la idea de perder la única oportunidad de ser padre. Daniel nunca había pensado en formar una familia, pero ahora, con el conocimiento de que tenía un hijo en camino, todo había cambiado. Si no hacía algo, si no encontraba a Amelia, perdería esa oportunidad para siempre. Y esa idea lo aterrorizaba. Se sentó en el borde del sofá, con las manos apretando su frente. Las imágenes de su vida pasaban por su mente, los años de trabajo interminable, las relaciones rotas, los momentos en los que había elegido el poder sobre el amor, la distancia sobre la cercanía. Todo eso lo había llevado hasta aquí, a una cabana vacía, con una carta en la mano que lo condenaba a enfrentar la verdad. La culpa lo carcomía, pero no había tiempo para ceder al pánico. Necesitaba hacer algo. Amelia se había ido, pero no podía estar muy lejos. No había dejado más que un rastro mínimo, pero Kelis se aferraba a la esperanza de que aún podría encontrarla.
Se levantó de nuevo, con una determinación desesperada brillando en sus ojos. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero, contactó a su asistente personal, Clara, una de las pocas personas en las que confiaba plenamente. Su voz era firme, pero cargada de urgencia. Necesito que encuentres información sobre una mujer llamada Amelia, no tengo muchos detalles, pero quiero que uses todos los recursos disponibles. Tiene que haber algo, algún registro. Clara, sorprendida por el tono de su jefe, no hizo preguntas. Sabía que cuando Gerrit sonaba así, algo importante estaba en juego. Entendido, señor Viana. Me pondré en ello de inmediato. Tras colgar, Doyle sintió que su pecho se apretaba aún más. No era suficiente. No podía simplemente esperar a que otros lo ayudaran. Su mente seguía acelerada, buscando cualquier pista, cualquier idea que lo llevara a encontrarla. Se lanzó sobre su escritorio, buscando viejos contactos, antiguos socios que podrían ayudarlo. Recordó el evento en el que había conocido a Amelia y comenzó a trazar un mapa mental de las personas que podrían haber sabido algo de ella. La obsesión lo consumía. Cada minuto que pasaba sin respuestas era un minuto más cerca de perder la oportunidad de redimirse, de demostrar que no era el hombre frío y calculador que todos pensaban. Esta vez, no podía fallar. Su vida, y la de su hijo, dependían de ello. Sin embargo, en el fondo de su mente, una duda persistía: ¿qué pasaría si no la encontraba? ¿Y si Amelia, por alguna razón, no quería ser encontrada? Cleo se movía con una rapidez frenética. Los días posteriores a la lectura de la carta lo habían sumido en un torbellino de llamadas y reuniones. En su mente, solo había un objetivo: encontrar a Amelia. Sabía que no podía hacerlo solo, y por eso puso en marcha todos los recursos a su alcance. No era un hombre acostumbrado a fracasar en sus objetivos, y no pensaba permitir que esta vez fuera la excepción. Su primera acción fue contactar a un viejo amigo, Miguel, un exdetective que ahora dirigía una agencia privada de investigaciones. Miguel había trabajado con Kedio en el pasado, rastreando competidores y resolviendo problemas empresariales complicados, pero esta vez la petición era diferente. Cuando Daniel explicó la situación, Miguel lo escuchó en silencio antes de responder. Ketis, puedo encontrar casi a cualquiera, pero si esta mujer no quiere ser encontrada, será complicado. ¿Tienes algo más aparte de su nombre? Solo sé que se llama Amelia. Conocí su apellido en su momento, pero lo he olvidado. Sé que estuvo en Sao Paulo, y que ahora probablemente se haya ido a otra parte. Eso es todo lo que tengo. Miguel suspiró al otro lado de la línea. Es poco, pero lo intentaré. Dame unos días. Días. Daniel no tenía días. Cada minuto que pasaba sin saber dónde estaba Amelia era un minuto más en el que podía estar alejándose, desapareciendo completamente de su vida y llevándose con ella a su hijo. La desesperación comenzaba a consumirlo. No podía simplemente esperar a que los demás hicieran su trabajo. Decidido a hacer más, Hackett comenzó a contactar a otros conocidos en su red de contactos, desde socios de negocios hasta amigos con conexiones en áreas más oscuras del mundo empresarial. Cada conversación era una mezcla de preguntas y promesas de discreción. Algunos se mostraban sorprendidos por su urgencia, pero nadie se atrevía a preguntarle los detalles. Daniel, el hombre implacable, estaba ahora al borde del abismo, y eso era evidente para todos. Una semana después, Miguel lo llamó de vuelta con noticias desalentadoras. He rastreado los registros que pude encontrar. No hay ningún documento reciente con su nombre. Es como si hubiera desaparecido después de dejar Sao Paulo. Sin embargo, estoy rastreando algunos lugares en los que pudo haberse alojado, hoteles y alquileres temporales. Necesito más tiempo. Cadet apretó el teléfono con frustración. No tenemos más tiempo, Miguel. Debe haber algo más. Sigue buscando, no pares hasta que la encuentres. Pero cada día que pasaba sin respuestas claras solo aumentaba la ansiedad de Kyle. La sensación de que Amelia se desvanecía poco a poco era insoportable. Incluso las pistas que parecían prometedoras acababan siendo callejones sin salida. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón latía con la esperanza de tener noticias, pero la decepción lo golpeaba una y otra vez. No solo era la falta de información lo que lo atormentaba, sino la creciente sensación de impotencia. Cadet había pasado toda su vida controlando cada aspecto de su existencia, manipulando situaciones y personas a su favor. Pero ahora, por primera vez, se enfrentaba a algo que no podía controlar.
Amelia había desaparecido, y el vacío que dejaba tras de sí solo profundizaba el caos en su mente. Una tarde, mientras estaba en su oficina revisando los pocos informes que había recibido de los detectives, Clara, su asistente personal, entró con una expresión preocupada. «Señor Viana, ha estado aquí todo el día. ¿No quiere tomar un descanso?» Félix, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio, la miró brevemente antes de volver a los papeles. «No hay tiempo para eso, Clara. Amelia no está en ningún lado, y no voy a detenerme hasta que la encuentre». Clara permaneció en silencio por un momento, antes de acercarse un poco más. «Señor, con todo respeto, parece que ella no quiere ser encontrada». «Quizás». «No». Farrell la interrumpió con frialdad. «No voy a aceptar eso. No puedo». Clara asintió, comprendiendo que no valía la pena insistir. Sabía que su jefe estaba más cerca de un colapso que nunca, pero no podía hacer nada para detenerlo. Conforme los días pasaban y las esperanzas de encontrar a Amelia se desvanecían, Daniel comenzó a retroceder mentalmente hacia el pasado, buscando en sus recuerdos los momentos en que había conocido a aquella mujer que ahora lo obsesionaba. Mientras más profundizaba en esos pensamientos, más se daba cuenta de lo poco que realmente la había valorado. Amelia, una mujer con una fuerza interna que él apenas había percibido en su momento, había entrado en su vida brevemente, pero la marca que dejó ahora parecía imborrable. Recordaba con claridad la primera vez que la vio en aquella gala en Sao Paulo. Él, rodeado de rostros conocidos pero vacíos, había sentido algo diferente al conversar con ella. Amelia no era como las demás personas de ese mundo superficial que él habitaba. Sus ojos transmitían una determinación y una independencia que lo intrigaron de inmediato. Sin embargo, en lugar de intentar conocerla mejor, de profundizar en esa conexión que había sentido, Daniel la había tratado como a cualquier otra persona pasajera en su vida. Se convenció de que era solo un encuentro más, una conversación agradable, pero nada que valiera la pena recordar. Ahora, al revivir esos momentos en su mente, aquello se daba cuenta de cuán equivocado había estado. Había sido un hombre incapaz de ver el valor de alguien que realmente importaba. En su búsqueda constante de éxito y control, había dejado pasar la única posibilidad de felicidad genuina que se le había presentado. Mientras más pensaba en Amelia, más se daba cuenta de que había sido una oportunidad única que él, ciego por su ambición, había rechazado sin pensarlo 2 veces. Se sentaba en su oficina, con la mirada fija en la ventana, recordando detalles que antes habían parecido insignificantes. La forma en que ella sonreía solo cuando encontraba algo verdaderamente gracioso, su risa tranquila y sincera, o la manera en que podía sostener una conversación profunda sin intentar impresionar a nadie. Daniel había estado tan inmerso en su propia vida, en sus propios problemas, que nunca se permitió conocerla de verdad. Y ahora, años después, sentía un doloroso vacío al darse cuenta de lo que había perdido. «Fui un idiota», murmuró en voz baja, el eco de sus palabras rebotando en las paredes de su oficina. «La dejé ir sin siquiera intentarlo». Esa sensación de pérdida lo consumía, una angustia que lo carcomía desde dentro. La culpa y el arrepentimiento eran como un peso constante en su pecho, haciéndolo cuestionar cada decisión que había tomado. Se preguntaba si Amelia alguna vez había intentado que él la viera de verdad, si en algún momento le dio señales que él fue demasiado ciego para notar. Y lo más doloroso de todo era la certeza de que ella había seguido adelante, sola, sin pedirle nada. Amelia había decidido cargar con las consecuencias de su breve relación sin buscar su apoyo, algo que solo aumentaba la admiración que ahora sentía por ella. Mientras estos pensamientos lo invadían, una pregunta se repetía en su mente una y otra vez: ¿es demasiado tarde? Kekitu se levantó de su escritorio, sintiendo el peso de sus errores acumulados. Nunca había sido un hombre que creyera en las segundas oportunidades, pero ahora esa era la única idea que lo mantenía en pie. ¿Era posible enmendar lo que había roto con su indiferencia? ¿Podría reparar el daño que había causado al no valorar a Amelia cuando tuvo la oportunidad? El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos, pero ni siquiera miró quién llamaba. Estaba perdido en el abismo de sus recuerdos, luchando con el peso de sus errores pasados. El arrepentimiento lo envolvía como una niebla espesa, y la posibilidad de encontrar a Amelia y decirle lo que realmente sentía se convertía en su única esperanza. Con cada nuevo pensamiento, una cosa se hacía más clara: no podía darse por vencido. Amelia y su hijo eran lo único que importaba ahora, y no permitiría que el pasado lo mantuviera atrapado en la oscuridad de sus propios errores.
Después de meses de búsquedas infructuosas, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, una pista llegó a las manos de Daniel. Amelia había sido vista en una pequeña ciudad costera, lejos de Sao Paulo, en un lugar donde nadie podría imaginar que una mujer como ella se ocultara. Daniel no dudó ni un segundo. Ordenó que su equipo preparara todo, y en cuestión de horas, estaba camino a esa ciudad remota, su corazón latiendo descontrolado por la mezcla de ansiedad, nervios y, sobre todo, miedo. Al llegar, el paisaje tranquilo de la costa contrastaba con el caos interno que lo consumía. Cada calle pequeña, cada rostro desconocido parecía parte de un rompecabezas que no podía completar. Caminó por el pueblo hasta que, finalmente, la vio. Amelia estaba de pie en una pequeña plaza, cerca de una cafetería, mirando distraída a lo lejos. Su cabello brillaba bajo el sol, y su vientre ya pronunciado la hacía ver aún más vulnerable. El corazón de Daniel dio un vuelco al verla, pero no fue la imagen de su embarazo lo que más lo impactó, sino la serenidad en su rostro, la misma serenidad que él recordaba de aquella noche en Sao Paulo. Pero ahora, esa calma parecía inquebrantable, como si la distancia y el tiempo hubieran levantado un muro entre ellos. Sin pensarlo, Adio caminó hacia ella. Amelia, su voz salió más ronca de lo que esperaba. Ella se giró lentamente, y en sus ojos, lo primero que él vio no fue sorpresa, sino desconfianza. Adma. Dijo su nombre con una frialdad que lo congeló en su lugar. ¿Qué estás haciendo aquí? Te estuve buscando por meses. No podía dejar las cosas así, no después de lo que supe. Comenzó, sintiendo la urgencia de justificarse, pero Amelia lo interrumpió. Ahora te importa, dijo con dureza, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de dolor y rabia contenida. Meses sin saber de ti, y de repente te preocupas. Es demasiado tarde. Él respiró hondo, intentando controlar la tormenta de emociones que se agitaban dentro de él. Sé que cometí errores, Amelia. Sé que te dejé sola cuando no debería haberlo hecho. Pero ahora estoy aquí. Quiero hacerlo bien. Quiero estar contigo y con nuestro hijo. Ella lo miró con incredulidad, como si sus palabras fueran un eco distante de algo que alguna vez podría haber sido verdad. ¿Hacerlo bien? Después de todo este tiempo. No me hagas reír. Fuiste tú quien decidió que yo no importaba. Fuiste tú quien me ignoró. ¿Y ahora vienes aquí esperando que lo arreglemos todo con unas pocas palabras? El dolor en su voz era palpable, y Kiglo sintió como su propia culpa crecía aún más. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero no puedo seguir adelante sin intentar enmendar lo que hice mal. No puedo ignorar que tengo un hijo en camino. Quiero ser parte de su vida, Amelia. Quiero estar ahí para los dos. Amelia lo miró durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, negó con la cabeza, su voz más suave, pero cargada de tristeza. ¿Y cómo sé que no vas a volver a desaparecer cuando te canses? Toda tu vida has corrido de cualquier cosa real, Daniel. Fuiste tú quien me dejó atrás cuando más te necesitaba. No sé si puedo confiar en ti. El silencio entre ellos se hizo espeso, cargado de todo lo que no se había dicho en esos meses de separación. Claire dio un paso hacia ella, casi sin pensar. No sé cómo demostrarte que he cambiado, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea. Solo necesito que me des una oportunidad. Amelia lo observó en silencio, sus ojos buscando algo en los de él, quizás una sinceridad que ella ya no creía posible. No es tan simple, murmuró. Este no es solo tu hijo. Este es nuestro hijo, y no sé si puedo permitirte entrar en su vida solo para que después lo decepciones, como lo hiciste conmigo. Daniel sintió el golpe de sus palabras. Sabía que ella tenía razón. No bastaban las promesas. Tenía que demostrar que realmente había cambiado, pero ese sería un camino largo y lleno de desafíos que no sabía si estaba preparado para enfrentar. Amelia dio un paso atrás, alejándose un poco de él. Necesito tiempo, Daniel. Tiempo para pensar. No puedo darte una respuesta ahora. El reencuentro con Amelia dejó a Daniel sumido en un torbellino de emociones. Las palabras duras que ella le dirigió resonaban en su mente una y otra vez, especialmente la acusación que lo perseguía: no sé si puedo confiar en ti. Sabía que no bastaba con decir que había cambiado, debía demostrarlo. Era consciente de que su vida necesitaba una transformación profunda, y que debía empezar desde dentro. Decidido a ganarse la confianza de Amelia y a convertirse en un hombre digno del padre que estaba por ser, Daniel tomó una decisión que nunca antes había considerado seriamente: buscar ayuda profesional.
Durante años, había visto la terapia como una debilidad, algo innecesario para alguien como él, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Pero ahora, estaba enfrentando algo que no podía manejar solo, su propia culpa, el miedo a perderlo todo, y el vacío que había llenado su existencia. Comenzó a asistir a sesiones semanales con un terapeuta recomendado por un viejo amigo. Las primeras sesiones fueron incómodas. Daniel no estaba acostumbrado a hablar de sí mismo, de sus errores o de sus sentimientos. Pero poco a poco, empezó a abrirse, a enfrentar las decisiones que había tomado y que lo habían llevado al borde de la soledad total. Habló de su infancia, de la falta de afecto que lo había endurecido, de su obsesión por el trabajo y del vacío que sentía, a pesar de todo lo que había logrado. Me he dado cuenta de que he estado huyendo toda mi vida, confesó una tarde, mientras miraba fijamente la alfombra de la oficina del terapeuta. Cada vez que algo se volvía demasiado real, demasiado personal, corría en la dirección opuesta. Y ahora, lo único que he conseguido es alejar a la única persona que realmente me importaba. El terapeuta lo escuchó en silencio antes de responder. Reconocerlo es el primer paso, Daniel. Pero cambiar requiere tiempo y esfuerzo. No se trata solo de hacer cosas diferentes, se trata de ser diferente. Estas palabras resonaron profundamente en él. Sabía que no podía cambiar de la noche a la mañana, pero estaba decidido a intentarlo, por él mismo, por Amelia y, sobre todo, por su hijo. Además de la terapia, Hackett comenzó a involucrarse en causas que antes habrían estado muy lejos de su radar. Empezó a participar en proyectos comunitarios y a donar no solo dinero, sino también su tiempo, algo que había considerado su recurso más valioso. Se unió a organizaciones que apoyaban a madres solteras y niños en situación de vulnerabilidad, buscando redimirse de alguna manera por haber fallado a Amelia. Una tarde, mientras ayudaba en un comedor comunitario, se encontró con una joven madre que luchaba por alimentar a sus hijos. La escena le recordó de inmediato a Amelia, y sintió un nudo en la garganta. Se acercó a la mujer y, después de hablar con ella, decidió que no solo donaría dinero para su causa, sino que también usaría su red de contactos para encontrarle un empleo digno. Estas acciones no solo lo ayudaban a redimirse, también le proporcionaban una nueva perspectiva sobre la vida, una que iba más allá de su burbuja de éxito y riqueza. Cada pequeña victoria, cada sonrisa de agradecimiento que recibía, lo acercaba más al hombre que quería ser. Pero la sensación de pérdida y culpa seguía presente, un recordatorio constante de que su trabajo estaba lejos de terminar. Cada noche, después de un día de trabajo en estas nuevas causas, Daniel regresaba a su casa, más cansado físicamente pero más tranquilo espiritualmente. A menudo, se encontraba pensando en Amelia, preguntándose si alguna vez podría ver los cambios que estaba haciendo, si alguna vez podría perdonarlo. Una noche, después de una larga sesión de terapia en la que había confrontado sus miedos más profundos, Daniel se sentó en su escritorio y escribió una carta a Amelia. No era una carta de súplica ni de excusas, sino una actualización honesta de su vida, de los cambios que estaba haciendo y de cómo deseaba, algún día, poder compartirlos con ella y con su hijo. No espero que esto cambie las cosas entre nosotros, escribió, su mano temblando ligeramente al trazar las palabras. Solo quiero que sepas que estoy tratando de ser un mejor hombre. No por ti, ni por nuestro hijo, sino porque me doy cuenta de que esa es la única manera en que podré ser el padre que él merece. Con la carta guardada cuidadosamente en un sobre, Daniel se dio cuenta de que su lucha por la redención apenas comenzaba. Pero esta vez, estaba listo para enfrentarla, no con las tácticas de control y manipulación que había usado toda su vida, sino con sinceridad y un corazón dispuesto a cambiar. Con el tiempo, los esfuerzos de Daniel comenzaron a dar frutos de una manera que él mismo no había anticipado. Las acciones caritativas que inicialmente emprendió como parte de su búsqueda de redención se convirtieron en una pasión genuina. Daniel, el hombre antes conocido por su frialdad y su ambición desmedida, empezó a ser visto como una figura pública comprometida con el bienestar de los más vulnerables. Sus donaciones a organizaciones de apoyo a madres solteras y niños desfavorecidos ya no eran simples gestos financieros. Hackett comenzó a asistir a eventos, visitar refugios y hablar directamente con las personas que necesitaban ayuda. En esos encuentros, encontraba historias que lo conectaban más profundamente con la realidad que él había ignorado durante tanto tiempo. Se enfrentaba a las dificultades de mujeres que, como Amelia, luchaban solas para criar a sus hijos. Cada conversación, cada mirada de agradecimiento que recibía, le recordaba el enorme vacío que todavía lo atormentaba, la ausencia de su propio hijo y el silencio prolongado de Amelia.
El trabajo humanitario lo llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado en los negocios. Las personas lo veían bajo una nueva luz, y medios de comunicación empezaron a destacar su transformación. Daniel Viana, el magnate distante y reservado, era ahora un hombre entregado a la causa de los que más lo necesitaban. No obstante, por mucho que su imagen pública cambiara, la sombra de su pasado seguía acechándolo. En cada evento, aunque rodeado de sonrisas y palabras de agradecimiento, Daniel sentía la carga de lo que aún no había logrado. En su interior, se preguntaba si estos gestos, por nobles que fueran, alguna vez serían suficientes para redimir los errores que había cometido con Amelia y su hijo. Cada noche, después de un largo día de actividades filantrópicas, se encontraba solo, enfrentando el mismo vacío que había intentado llenar. En su casa, la carta que había escrito a Amelia seguía guardada en un cajón, sin haber sido enviada. No sabía si ella querría leerla, o si siquiera se preocuparía por los cambios que él estaba intentando realizar. Ese miedo lo paralizaba. A pesar de toda su evolución, de todo el esfuerzo que había puesto en convertirse en una mejor persona, el eco del silencio de Amelia lo mantenía prisionero de la incertidumbre. Una tarde, mientras hablaba con una madre soltera en un evento comunitario, ella le dijo, a veces, el verdadero perdón no viene de los demás, sino de uno mismo. Eso es lo que permite seguir adelante. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Sabía que su viaje hacia la redención no podía depender solo de Amelia o de su hijo. Debía aprender a perdonarse a sí mismo, pero aún no estaba seguro de cómo hacerlo. Mientras su imagen pública continuaba transformándose, y más personas lo veían como un ejemplo a seguir, Beckett seguía luchando en su interior. ¿Podría algún día sentirse completo, o siempre viviría bajo la sombra de sus errores? Años después de haber iniciado su transformación, Athio se había consolidado como una figura clave en el mundo de la filantropía. Participaba en numerosos eventos benéficos, usando su influencia y recursos para apoyar causas que, en otro tiempo, le habrían parecido irrelevantes. Pero a pesar de su éxito en este nuevo camino, había una inquietud constante, un vacío que nada podía llenar, la ausencia de Amelia y, más importante aún, la ausencia de su hijo, Lucas, a quien nunca había conocido. En un evento de caridad en una ciudad costera, donde se celebraba la inauguración de un nuevo centro para madres solteras, Daniel se encontraba conversando con algunos de los invitados cuando, de repente, algo, o mejor dicho, alguien, llamó su atención. A lo lejos, entre la multitud, un destello familiar hizo que su corazón se detuviera por un instante. Allí, entre el bullicio, estaba Amelia. Y no estaba sola. Amelia, con la misma gracia que él recordaba, sostenía la mano de un niño que no debía tener más de 5 o 6 años. El niño, de cabello oscuro y ojos vivos, miraba a su alrededor con curiosidad. Cheklu lo observó, y una oleada de emociones lo golpeó con tal fuerza que sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ese debía ser Lucas. Su corazón latía desbocado, y la respiración se le aceleró mientras una mezcla de pánico y emoción lo invadía. No había esperado encontrarse con ellos, y mucho menos en un lugar como ese. Había imaginado este momento innumerables veces, pero ahora que estaba sucediendo, no estaba preparado. ¿Qué debería hacer? Durante unos largos segundos, Daniel no pudo moverse. Su mente estaba en blanco, solo enfocada en la escena frente a él, Amelia, más madura pero igual de hermosa, y Lucas, el hijo que nunca había conocido, que nunca había tenido la oportunidad de abrazar ni de conocer como un padre debería. La distancia entre ellos parecía insalvable, pero el impulso de acercarse lo sobrecogía. Finalmente, decidió dar el primer paso. Con el corazón en la garganta, caminó hacia ellos, sin apartar la mirada de Lucas. A medida que se acercaba, su cuerpo temblaba levemente por la adrenalina, y en su mente se repetía la misma pregunta, ¿qué diría? ¿Cómo reaccionaría Amelia? Cuando estaba a solo unos metros de ellos, Amelia lo vio. Sus ojos, que un día habían estado llenos de desconfianza y dolor, lo miraron ahora con sorpresa, pero también con una calma que él no había anticipado. Ella se quedó quieta, sin moverse, observándolo mientras él se acercaba. Lucas, al ver que su madre se detenía, también se giró para mirar a Kyle. El niño lo observó con curiosidad, sin saber quién era aquel hombre que parecía tan afectado al verlo. Kyle se agachó levemente, intentando que su presencia no resultara intimidante. Sentía que su voz se quebraría si intentaba hablar, pero sabía que tenía que decir algo. «Hola», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. El niño lo miró fijamente, ladeando la cabeza, sin entender del todo lo que ocurría.
No había reconocimiento en sus ojos, pero tampoco rechazo. Solo curiosidad. Amelia rompió el silencio. Uy, él es Daniel. Su tono era suave, casi condescendiente, pero cargado de significado. No dijo tu padre, quizás por respeto al tiempo que había pasado, o por la incertidumbre de lo que podría venir después. Lucas siguió mirando a Kegis, pero no dijo nada. Kegis, sintiendo el peso de ese silencio, decidió que no podía dejar que el momento se desvaneciera. He querido conocerte durante mucho tiempo, dijo, mirando directamente a los ojos del niño. No sabía si tendría esta oportunidad. Amelia, que había permanecido en silencio, finalmente intervino, su voz cargada de una mezcla de emociones. No esperaba encontrarte aquí, Daniel. Sus palabras eran sinceras, pero había un subtexto claro, esto no era parte de ningún plan, ni de una reconciliación forzada. Yo tampoco, respondió Daniel, sin dejar de mirar a Lucas. Pero no sabes cuánto me alegra verlos a los dos. El cortisol del momento se elevaba. Jared no podía controlar el latido acelerado de su corazón ni la mezcla de miedo y esperanza que lo dominaba. Sabía que este era un momento decisivo, su última oportunidad para reconectar con su hijo, para comenzar algo que había perdido hace tanto tiempo. Mientras observaba a Lucas, una sola pregunta rondaba su mente, ¿sería capaz de recuperar todo lo que había dejado escapar? Amelia había observado a Daniel durante los últimos años, siempre a la distancia. Sabía de su transformación, de su trabajo con madres solteras y niños desfavorecidos, y de cómo había cambiado su vida para mejor. Aunque nunca había interferido ni intentado acercarse, no podía negar que lo admiraba, aunque fuera en silencio. Aquel hombre, que una vez la había decepcionado, parecía haber encontrado un propósito. Pero, por mucho que lo hubiese visto cambiar, siempre quedaba una duda en su corazón, ¿era suficiente? Ahora, con Lucas parado entre ellos, y con Daniel mirándolo con una mezcla de emoción y arrepentimiento, Amelia supo que había llegado el momento de tomar una decisión. Podía seguir protegiendo a su hijo, manteniéndolo al margen del hombre que lo había abandonado antes de conocerlo, o podía darle a Daniel la oportunidad que tanto había anhelado. Los años de observación y cautela no habían sido en vano, Amelia había visto el cambio en Daniel, y sabía que sus intenciones eran sinceras. Aún así, la tensión en el aire era palpable. Amelia respiró hondo y miró a Cadillo a los ojos. Está bien, dijo, su voz temblando levemente. Puedes conocer a Lucas. Esas palabras, simples pero llenas de significado, hicieron que el tiempo pareciera detenerse. Daniel parpadeó, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Todo lo que había esperado, todo por lo que había trabajado, se resumía en ese instante. Se inclinó hacia Lucas, tratando de no parecer abrumador. El niño, aún inseguro, lo miraba con curiosidad, pero no con miedo. Kevin no sabía por dónde empezar, no sabía qué decir para romper el hielo entre ellos. Entonces, optó por lo más sencillo y honesto. Hola, Lucas. Soy Kedo. Hizo una pausa, buscando las palabras. Me han dicho que te gusta el fútbol. El niño levantó una ceja, sorprendido por el comentario. ¿Quién te lo dijo?, preguntó, su tono de voz reflejando la típica curiosidad infantil. Kevin sonrió por primera vez en lo que le parecía una eternidad. Tu mamá me lo mencionó alguna vez. Olf lo miró durante unos segundos más, como si lo estuviera evaluando. Luego, sin previo aviso, hizo una pregunta que descolocó a Daniel. ¿Por qué nunca estuviste aquí antes? El corazón de Daniel se detuvo por un segundo. Sabía que esta pregunta llegaría en algún momento, pero no estaba preparado para la crudeza con la que salió de la boca de su hijo. Sin embargo, no podía permitirse ocultar la verdad. Se arrodilló para estar al nivel de Lucas y, con la voz rota por la emoción, respondió, porque cometí un error, Lucas. Un gran error. Y lo siento mucho. Pero estoy aquí ahora, y quiero estar aquí para ti. Si me dejas. Amelia observaba la interacción en silencio, con los ojos llenos de emociones encontradas. Había esperado este momento durante tanto tiempo, pero verlo desarrollarse delante de ella era más abrumador de lo que había imaginado. Cada gesto de Daniel hacia Lucas, cada palabra que decía, era una prueba de la transformación que había vivido. Amelia no podía evitar sentir una mezcla de alivio y tensión, sabiendo que este era solo el comienzo. Lucas, por su parte, parecía procesar lo que acababa de escuchar. Miró a su madre, buscando algún tipo de señal, algún gesto que le indicara qué hacer.
Amelia le sonrió, alentándolo a seguir su instinto. Y fue en ese momento, con el corazón de Daniel latiendo a 1000 por hora, cuando Lucas dio el primer paso hacia él. ¿Sabes jugar fútbol?, preguntó el niño, su tono ahora más abierto, menos defensivo. Cadet soltó una pequeña risa, llena de alivio. Lo intento. Pero creo que tú eres mucho mejor que yo. Ese pequeño gesto, esa simple pregunta, fue el inicio de algo mucho más grande. Mientras Lucas sonreía tímidamente y empezaba a hablarle más a Kegel, Amelia sintió que una parte del muro que había construido a su alrededor empezaba a desmoronarse. Sabía que este era un momento clave, no solo para Kegel, sino para Lucas también. El hombre que alguna vez había temido decepcionar a su hijo, ahora estaba frente a él, luchando por una oportunidad de ser parte de su vida. La tensión que había llenado el aire al principio comenzó a disiparse, aunque de manera lenta y cautelosa. Sin embargo, tanto David como Amelia sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil. Cada gesto, cada palabra, cada acción de Daniel a partir de ese momento sería crucial para demostrar que realmente había cambiado, que estaba listo para ser el padre que Lucas merecía. Mientras los dos seguían hablando, Amelia se dio cuenta de que, por primera vez en años, estaba dispuesta a creer en él. Con el primer encuentro entre Daniel y Lucas, un nuevo capítulo comenzó en la vida de ambos. Pero Daniel pronto se dio cuenta de que construir una relación con su hijo no sería tan sencillo como un par de conversaciones o momentos compartidos. El tiempo que había perdido no podía ser recuperado con facilidad, y la distancia emocional que los separaba aún era evidente. No obstante, Daniel estaba decidido a intentarlo, dispuesto a afrontar cada desafío que se presentara en su camino. Durante las primeras semanas, Daniel empezó a pasar más tiempo con Lucas, organizando pequeñas salidas al parque o yendo a ver partidos de fútbol. Oire, aunque al principio tímido y reservado, poco a poco fue mostrando más interés en pasar tiempo con él. Sin embargo, no siempre fue fácil. Había momentos en que el niño, frustrado por la ausencia pasada de su padre, se cerraba emocionalmente. A veces, preguntas incómodas surgían de la nada. ¿Por qué te fuiste?, preguntaba Lucas con una voz cargada de la inocencia propia de su edad, pero con un trasfondo que desgarraba el corazón de Daniel. Esas preguntas eran las más difíciles de responder. Cada vez que surgía una de ellas, David sentía el peso de su pasado caer sobre él. Quería ser honesto con su hijo, pero también sabía que Lucas aún era demasiado joven para comprender toda la complejidad de lo sucedido. Me equivoqué, Lucas solía responder con suavidad. Pero estoy aquí ahora, y no voy a irme. Las respuestas de Daniel eran sinceras, pero cada conversación dejaba una cicatriz en ambos. Lucas, aunque a veces lo aceptaba, seguía lidiando con el dolor del abandono, y Kekbu luchaba constantemente contra la culpa que lo acompañaba. Cada día con Lucas era una nueva oportunidad, pero también un nuevo reto. El camino hacia el perdón, tanto el de Lucas como el propio, estaba lleno de obstáculos emocionales. Había momentos en que Kekbu se cuestionaba si sería lo suficientemente fuerte para mantenerse en este difícil recorrido. Pero con cada risa de su hijo, cada sonrisa genuina, su resolución se reafirmaba. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a no repetir los errores que lo habían llevado hasta allí. Amelia, por su parte, observaba el desarrollo de la relación con una mezcla de esperanza y cautela. Sabía que Kekbu estaba haciendo un esfuerzo genuino, pero también temía que, en algún momento, todo se desmoronara. Ella misma aún lidiaba con el dolor de su pasado con Cadiz, pero por el bien de Lucas, decidió mantener una actitud abierta. Sin embargo, en ocasiones, también le resultaba difícil dejar de lado su propia desconfianza. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Lucas miró a Daniel y le preguntó, ¿siempre vas a estar aquí? Kekbu se detuvo por un momento, sintiendo la seriedad de la pregunta. Se agachó hasta estar a la altura de Lucas y lo miró a los ojos. Siempre, Lucas. No voy a irme a ningún lado. Ese compromiso, aunque difícil, se convirtió en su mantra diario. Cada día era un paso hacia adelante, pero también una lucha constante contra los fantasmas del pasado. Sabía que no podía fallar, no esta vez. Aude, aunque joven, empezaba a confiar más en él, y Kekbu estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para mantener esa confianza. Sin embargo, mientras trabajaba para reparar su relación con su hijo, no podía ignorar que las cosas con Amelia seguían siendo frágiles. Por mucho que ambos se enfocaran en el bienestar de Lucas, había heridas profundas que aún no habían sanado. Kekbu sabía que para lograr una verdadera redención, también tendría que enfrentarse a esa parte de su vida.
Con el tiempo, Daniel finalmente encontró la paz que había estado buscando. Aunque el camino había sido largo y lleno de obstáculos, comprendió que su verdadera redención no radicaba en recuperar el amor perdido con Amelia, sino en construir un vínculo sólido y genuino con su hijo, Lucas. En el pasado, su vida había estado marcada por el egoísmo, el aislamiento y la ambición desmedida. Ahora, todo lo que le importaba era estar presente para Lucas, ser el padre que él necesitaba y aprovechar cada momento que compartían. La relación con Amelia, aunque cordial y respetuosa, nunca se restauró a nivel romántico. Ambos aceptaron que las heridas del pasado eran profundas y que, aunque podían convivir en paz por el bien de su hijo, su historia de amor no tendría un nuevo comienzo. Sin embargo, esa aceptación no era amarga, ambos comprendían que el amor que una vez compartieron había dado lugar a algo más valioso, la familia que, aunque rota en un sentido, se sostenía por el bienestar de Lucas. Un día, mientras Daniel y Lucas jugaban en el parque, Amelia los observaba desde una banca cercana, con una expresión tranquila. El niño, ahora más confiado en la presencia de su padre, reía mientras pateaba un balón de fútbol hacia Daniel, quien respondía con entusiasmo. La risa de Lucas resonaba en el aire, y cada carcajada que soltaba era para Daniel una confirmación de que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. «Papá, mira esto», gritó Lucas, intentando hacer un truco con el balón. Daniel sonrió, lleno de orgullo, y lo animó. «Vamos, sé que puedes hacerlo». Esos pequeños momentos eran el verdadero legado que Hagrid estaba construyendo. Durante años, había medido su éxito por el dinero que ganaba y el poder que acumulaba, pero ahora, su éxito se definía por las relaciones que había aprendido a valorar y cuidar. La conexión que había forjado con Lucas era lo más preciado en su vida, y sabía que ese era su mayor logro. Una tarde, después de que Lucas se quedó dormido en su cama, Daniel y Amelia tuvieron una conversación que ambos habían evitado por mucho tiempo. Sentados en el porche de la casa de Amelia, con el suave sonido de la brisa marina de fondo, Daniel se atrevió a preguntar, «¿Crees que alguna vez me perdonarás por todo?». Amelia, después de un largo silencio, respondió con sinceridad. «Chris, no se trata de perdón. Creo que, de alguna manera, ambos hemos encontrado lo que necesitábamos. Tú has cambiado, y yo lo veo. Y Lucas, él es feliz, y eso es lo único que importa. Lo que pasó entre nosotros ya no puede ser cambiado, pero estoy en paz con lo que hemos logrado por él». Chris asintió, sintiendo un peso liberarse de sus hombros. No era el final de cuento de hadas que alguna vez había imaginado, pero era real, y eso era suficiente. Con el paso de los años, Daniel se mantuvo cerca de Lucas, viendo cómo su hijo crecía y desarrollaba su propio camino en la vida. Nunca dejó de estar ahí para él, asistiendo a cada partido de fútbol, cada evento escolar, y celebrando cada logro, por pequeño que fuera. Lucas, por su parte, entendió que, aunque su padre había estado ausente en sus primeros años, estaba decidido a no cometer el mismo error de nuevo. Al final, Daniel se dio cuenta de que su legado no estaba en las fortunas que había acumulado ni en las empresas que había dirigido. Su verdadero legado era la relación que había construido con su hijo, el amor incondicional que ahora guiaba su vida. A través de Lucas, Daniel había encontrado la redención que tanto había buscado. Y aunque el amor con Amelia no había sido recuperado, él supo que había ganado algo mucho más importante, la oportunidad de ser un mejor hombre, un mejor padre y, finalmente, una mejor persona. El ciclo de su vida se había completado de una forma inesperada, pero satisfactoria. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.